Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El libro de Colosenses no es un manual de cómo un hijo se debe comportar. Este texto está dentro de un propósito más amplio, que es la razón por la cual se escribió la carta a los colosenses, para que usted entienda mejor. A Pablo llega a visitarlo un hombre llamado Epafras, y le dice a Pablo: tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena noticia es que la iglesia en Colosas está fuerte en la fe, en el amor entre hermanos, aman al Señor y la conducta es muy buena en medio de la iglesia. Pero la mala noticia, le dice este líder al apóstol Pablo, es que han entrado a la iglesia algunos líderes enseñando que aparte de la fe en Cristo Jesús para la salvación de nuestras almas, había que guardar ciertas costumbres, ciertos ritos, y había que tener ciertas experiencias o visiones, y había que adquirir cierto conocimiento, porque la salvación se completa o se mejora o se perfecciona a través de todas estas cosas. Pablo entiende que esto es un peligro, porque lo que esta enseñanza quiere comunicar es que la salvación que Cristo Jesús ha logrado por su pueblo no es suficiente, no es completa. Pablo escribe esta carta para responder a esta inquietud y para, de alguna manera, denunciar este error. Lo que Pablo trata de enseñar es que Cristo Jesús, que es la imagen del Dios invisible, es Dios mismo, y la salvación que Cristo Jesús ha obtenido es completa, es firme y es segura. Usted ni yo debemos añadirle nada a la salvación que Cristo Jesús ha obtenido en la cruz del Calvario. Es por esa razón que el Evangelio son buenas noticias de salvación, porque Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, ha hecho y ha cumplido todo lo que Dios requiere para que nosotros podamos estar en una buena relación con Él. En otras palabras, lo que Jesús logró en la cruz del Calvario es suficiente para que usted tenga una relación con Dios, es suficiente para que usted tenga paz con Dios, es suficiente para que usted vuelva a Dios. De otro lado, si usted piensa que la salvación es por las buenas obras que usted hace, el Evangelio no serían buenas noticias, porque dependería de lo que usted hace, y lo que usted hace es inseguro y es inconstante. La salvación en Cristo Jesús son buenas noticias porque Dios ha hecho todo lo que se requiere para que usted y yo podamos recibir la salvación de nuestras almas. Ahora, Pablo está argumentando ahora tenemos este gran Salvador, número uno, y tenemos esta gran salvación, completa salvación. Por lo tanto, hay una conducta que se espera de todos los creyentes. Hay una manera de conducirse, hay una manera de comportarse que se espera. A la luz del gran Salvador que tenemos y a la luz de la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús, se espera de nosotros los creyentes una conducta que honre a ese Salvador y que honre a esa gran salvación. Y esa conducta se extiende a toda la vida cristiana
incluyendo a cómo nosotros debemos conducirnos en la familia. Empezando, como hemos visto las semanas pasadas, hay mandatos y hay indicaciones, hay imperativos para las esposas, cómo las esposas se deben conducir como creyentes en sus hogares, dentro de sus matrimonios. Después habíamos visto las instrucciones para los esposos, cómo un esposo cristiano debe vivir. En este caso, maridos, amar a vuestras mujeres a la luz de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Hoy día llegamos al versículo 20, donde la instrucción particular es para todos aquellos que somos hijos, o en un sentido aquellos que todavía tenemos a nuestros padres que están vivos. Eso incluye a los niños, eso incluye a los adolescentes, eso incluye a los jóvenes, eso incluye a los adultos que tenemos padres. Hoy día lo quiero hacer sencillo, quiero explicar, de alguna manera he dividido el mensaje en dos partes. La primera es explicar qué significa obedecer a vuestros padres y cómo eso se ve cuando son los hijos más pequeños, y también cómo eso se ve de hijos obedecer a vuestros padres cuando los hijos son mayores. Y dos, lo que quiero explicar es por qué nosotros debemos obedecer, o por qué este mandato está aquí en las Escrituras. Voy a dar 3 razones por qué es importante obedecer, por qué es importante este mandato. No obstante, a mí me gustaría que usted escuchara qué es lo que la Biblia le enseñaba a los hijos en el antiguo pacto. En otras palabras, ¿qué le enseñó Dios al pueblo de Israel, a los hijos, cómo ellos deberían conducirse con respecto a sus padres? Yo quiero que preste usted atención y escuche lo drástico que son estos mandatos. El libro de Éxodo 21:5 dice lo siguiente, preste atención: el que hiere o el que golpea a su padre o a su madre morirá. 2 versículos más abajo, versículo 17: igualmente, todo el que maldijere o dijere algo ofensivo a sus padres morirá. Levíticos 20, versículo 9, escuche lo que dice: todo hombre que maldijere a su padre o que dijere algo ofensivo a sus padres, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Ahora, yo quiero que usted preste atención y vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 21, el 5.º libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 21, porque este texto nos da un poco de información. Quiero presentar estos textos para que nos den un poco de fundamento antes de llegar al mandato de Colosenses capítulo 3, versículo 20. Y yo sé que más de uno está asustado porque está diciendo, entonces quiere decir que si yo alguna vez maldigo a mi padre debo de morir. Eso vamos a verlo ahora en un minuto, pero si usted está con miedo y está temblando, es bueno que usted sienta eso. Versículo 18 del capítulo 21 del libro de Deuteronomio. Si usted tiene a su niño al lado, yo le voy a pedir que usted pueda abrir la Biblia y juntos lo podamos leer, porque es importante. Y usted va a ver, hay una indicación particular con respecto a la desobediencia y a la falta de respeto entre los hijos. Dice el versículo 18, escuche esto: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde o desobediente, es lo que está diciendo, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces, presta atención a lo que dice aquí, lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad:
Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, o sea, se comía todo, y borracho. Entonces, preste atención aquí, todos los hombres de su ciudad le darán caricias. ¿Qué dice ahí? Lo apedrearán y morirá. Y presta atención a lo que dice aquí. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Vamos más adelante al mismo libro de Deuteronomio, capítulo 27. En el versículo 16. Quiero llegar a alguna parte con esto. No se asuste. ¿Ok? No se asuste. O más bien, asústese. Versículo 16. ¿Cuál es la primera palabra que dice este texto? Cursed en inglés. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Ok. Ahora diríamos, wow, menos mal que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿cómo nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, leemos, cómo interpretamos, cuál es la lectura que nosotros le damos a estos textos tan gráficos y tan crudos acerca de cómo debía tratarse a los irreverentes, a los que desobedecían y a los que no honraban a los padres? Yo primeramente debo decirle tres cosas. Que la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, la ley de Moisés, no tenía la intención de ser permanente. La ley servía temporalmente al pueblo de Israel. ¿Para qué servía? Entre otras cosas, servía para demostrarle al pueblo de Dios que ellos no podían cumplir todas las demandas de la ley. En otras palabras, lo que la ley hacía era demostrarle al pueblo de Israel lo mal que estaban y lo necesario que era un Salvador para ellos. De alguna manera lo que la ley hacía era enseñarle al pueblo la necesidad que el pueblo tenía de un Redentor, en este caso Cristo. Es por eso que en el libro de Gálatas a la ley se la compara con un tutor que te guía y que te enseña. Ahora, número dos, lo que yo debo decir con esto también es esto. Que la razón por la cual hoy día no se debe matar, ¿ok?, en conformidad a esto, a aquellos que desobedecen. ¿Por qué hoy día este castigo no aplica a la sociedad o a nosotros como el pueblo de Dios? Es porque el castigo por la desobediencia a la ley, que era la muerte, Cristo lo ha recibido en la cruz del Calvario. Es por eso que Cristo dijo: yo he venido a cumplir la ley. La ley tiene dos aspectos: los mandatos positivos, qué debes hacer, y tiene un aspecto negativo, queriendo decir el castigo por haber desobedecido. Bueno, Cristo cumplió el castigo que nuestra desobediencia merecía, en este caso desobediencia a los padres. Eso es número uno. Cristo ha cumplido. Dios castigó el pecado en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero aparte de eso, el texto nos dice que era maldito todo aquel que deshonra a sus padres. El libro de Gálatas nos dice que Cristo Jesús se hizo maldición por nosotros. Nosotros merecíamos la maldición de haber desobedecido. Cristo en la cruz del Calvario se hace maldición por los pecados
de su pueblo, y por eso podemos decir gloria a Dios por la salvación y gloria a Dios por el bendito Salvador que nosotros tenemos, porque Él absorbió el castigo que los pecadores merecíamos en la cruz del Calvario. Entonces, si en realidad esto de el castigo por estos mandatos no aplica, ¿cómo nos ayudan estos textos? ¿O qué nos dicen estos textos? Hay dos cosas que todos estos versículos que hemos leído nos deben decir. Número uno, estos versículos nos demuestran a nosotros cuán serio, cuán importante y cuán valioso es para Dios la obediencia de un hijo hacia su padre. Lo que estos textos que hemos leído nos deben decir a nosotros es cuán importante es para Dios que un hijo honre a su padre. Y del otro lado, lo que estos versículos nos deben decir a nosotros, de que los hijos debían morir a pedradas si desobedecían a sus padres, lo que eso nos debe decir a nosotros hoy día, al pueblo cristiano, es cuánto Dios aborrece la falta de respeto de un hijo hacia su padre. Estos textos a nosotros nos están diciendo, Dios tiene en alta estima el que un hijo obedezca, honre y respete a sus padres. Y lo que estos textos nos están diciendo también es cuánto Dios detesta, aborrece y repudia que un hijo sea irreverente, irrespetuoso y no sea obediente con sus padres. Ahora pasamos a ver nuestro texto. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué podemos decir de la palabra obedecer de una manera básica? Obedecer significa hacer caso. Obedecer significa hacer órdenes o cumplir lo que me mandan. En este caso, la obediencia de los hijos menores tiene un matiz un tanto distinto a los hijos que son mayores. Por ejemplo, para darle algo práctico de cómo es esto que debo obedecer a mis padres. Bueno, está claro, hay que obedecer a nuestros padres en todo, está diciendo. Eso quiere decir que debo obedecer a mi padre, por ejemplo, en las cuestiones que él me manda dentro de casa. Sí. ¿Y eso quiere decir que si mi padre me pide sacar la basura, tengo que hacerlo? Yes. ¿Y si me pide también tender mi cama, debo de hacerlo? Yes. En cuanto a tus responsabilidades escolares, por ejemplo, en cuanto a tu tiempo de diversión, son tus padres que dicen ¿cuánto tiempo te vas a divertir y qué clase de entretenimiento vas a ocupar? Obedecer en cuanto a la clase de amigos que usted frecuenta. Es importante que usted entienda, mientras usted es un adolescente o una edad menor de adolescente, son sus padres quienes determinan las amistades o el tipo de amistades que usted debería tener. Y lo mismo con los castigos que tus padres te dan. Para los hijos mayores, esto de obedecer a vuestros padres en todo tiene otro matiz, tiene otra connotación. Y la connotación tiene que ver más con lo que Efesios capítulo 6 nos dice, y es honrar a los padres. ¿Qué cosa significa honrar a los padres? Y esto va especialmente para los hijos que son mayores de edad, pero que todavía están, no exclusivamente, pero a los hijos que todavía están dentro de la casa paterna. Honrar significa dar respeto. Honrar significa dar amor. Honrar significa obedecer a nuestros padres. Por ejemplo, para ayudarlo a usted a entender cómo yo honro a mi padre si soy una persona adulta, pero todavía estoy viviendo en la casa de mis padres. Bueno, son los padres que dicen a la hora que usted debe llegar a la casa. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Eso implica ayudar a tus padres, sobre todo si usted trabaja.
Eso implica que las conductas dentro de su casa deben estar en armonía con la fe de tus padres y tu madre. Queriendo decir, en el hipotético caso de que a usted no le llame la atención las cosas de Dios y la fe de sus padres a usted no le importe, porque eso es algo entre usted y Dios, nadie lo puede forzar a usted a eso, pero mientras usted esté bajo el techo de sus padres, usted debe honrar la fe de sus padres. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, si ellos dicen a la iglesia, usted debe ir a la iglesia. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Padres, si usted tiene hijos que son mayores de edad en su casa y ellos no son creyentes, usted puede obligarlos a ellos a venir a la iglesia. Es su deber. Usted no va a convertir a sus hijos, pero usted sí puede ejercer su autoridad para que sus hijos honren y respeten la fe que usted profesa. Cierro paréntesis. Si usted es un hijo adulto que todavía está en la casa de sus padres, lo correcto sería que cuando sus padres tengan devociones familiares, usted esté ahí con ellos. Y que usted ponga buena cara. Y que usted tenga buena actitud. Amén. Honrar a tus padres significa que tú debes cuidar el tono con que tú le hablas a tus padres. Y créame, esto es tan relevante hoy día. Y mucho tiene que ver por la dejadez, la displicencia y la tibieza de los padres que le permiten a los hijos ese tipo de actitudes. Pero eso lo alcanzo la semana que viene cuando venga. Habíamos dicho en la reunión de los miembros que hoy día íbamos a enfocarnos en hijos y padres, pero preparando el mensaje nos dimos cuenta de que cada uno necesitaba su propio mensaje. Entonces la semana que viene el mensaje es para los padres. Usted debe cuidar la actitud con respecto a sus padres. Usted debe honrar a sus padres. Usted debe respetar a sus padres. Ahora, probablemente usted dirá, ¿y qué pasa si mi papá no es un hombre cristiano? Bueno, y me pide algo que no está en conformidad a las Escrituras. ¿Qué hago? ¿Obedezco a mi padre? Porque la Biblia me dice obedecer a vuestros padres en todo. No. En ese caso, cuando tu papá, que no es cristiano, o aún tu papá, si es cristiano, te pide hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, esa es la única ocasión en la que usted debe desobedecer a su padre, porque es mejor, dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, es mejor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Número 1. Número 2, dije, ¿por qué debo obedecer a mis padres? Voy a dar 3 razones, pero que quede claro. Si Dios dice, tú me tienes que obedecer, because I say so, that's it. Porque yo lo digo, si Dios lo dice, that's it. No necesitamos más explicación. Pero la Biblia condesciende con nosotros. Y nos da argumentos y nos explica por qué es importante que un hijo, sin importar la edad que tenga, debe mostrar reverencia, debe mostrar respeto y en este caso obediencia hacia sus padres. La primera razón por qué nosotros debemos obedecer a nuestros padres es porque la obediencia a nuestros padres nos prepara o nos enseña las otras formas de obediencia que vamos a experimentar a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué cosa quiero decir con eso? Toda la vida, para el buen orden, Dios en la sociedad ha establecido autoridades.
Autoridades para que usted y yo nos podamos someter y hacer de la vida algo más posible. La sociedad es mejor cuando hay autoridades a las que nos sometemos. Bueno, los padres son la primera figura de autoridad con la que una persona se encuentra y son las primeras en enseñarnos toda forma de sujeción y obediencia. El libro de Romanos capítulo 13 versículo 1 y 2, escuche lo que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, queriendo decir que todos nosotros debemos someternos a las autoridades. Ahora, ¿cómo se ve esa sujeción? Bueno, a medida que se va creciendo, por ejemplo, los niños entran a la escuela. Y el niño que ha sido instruido en casa a la obediencia a sus padres, a sujetarse a una autoridad, seguramente no tendrán muchos problemas a sujetarse a sus maestros. Más adelante, cuando ellos crezcan, la sujeción va a tener forma de jefe. Y vamos a aprender a sujetarnos a nuestro jefe, por ejemplo, a nuestro manager. Si nosotros hemos sido entrenados en la sujeción desde que éramos chicos, en este caso con nuestros padres, y en lo que tiene que ver con la sociedad, las autoridades civiles. Es muy importante que usted entienda, si usted ve a un oficial vestido de azul, más le vale a usted que usted le preste atención y le haga caso. Ahora, cuando un niño no aprende desde pequeño lo que es la sujeción, la obediencia y el sometimiento, va a tener muchos problemas durante su vida, porque va a tener dificultades para sujetarse y eso le va a traer muchas dificultades. Número 1. Número 2, ¿por qué debemos sujetarnos? Hemos dicho que nos prepara para toda forma de sujeción. Número 2, ¿por qué alguien debería sujetarse y obedecer? Porque de acuerdo a la Biblia, sujetarse y obedecer a sus padres tiene recompensa. Busque conmigo en el libro de Efesios, capítulo 6, en los versículos 1 hasta el versículo 3. ¿Por qué debemos sujetarnos? ¿Por qué debemos obedecer a nuestros padres? Número 1, porque nos enseña desde pequeños lo que es la sujeción y lo que es la reverencia y el respeto a las personas. Número 2, porque sujetarse y obedecer a los padres, honrar a los padres, tiene recompensa. Versículo 1, escuche lo que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, aquí está la promesa: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Obedecer a tus padres, honrar a tus padres, tiene recompensa. Tiene una promesa. Y de acuerdo a este texto, lo que Pablo está haciendo es tomar lo que se ha escrito en Éxodos capítulo 20 y lo que se dice en Deuteronomio capítulo 5. Usted va a notar cuando usted lea los 10 mandamientos que están bosquejados en el libro de Éxodos capítulo 20, que hay 10 mandamientos, pero los historiadores, o más bien los teólogos de la iglesia, han dividido esos 10 mandamientos en 2 tablas. Del 1 al 4, la responsabilidad que todo hombre tiene con respecto a Dios, y desde el mandamiento 5 hasta el 10, todo lo que nosotros debemos hacer con respecto a nuestro prójimo. Por eso se le llama las 2 tablas de la ley. Nuestra responsabilidad para con Dios, del 1 al 4, y nuestra responsabilidad para con los hombres. Y la primera responsabilidad recae en esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo: honrad a vuestro padre y a vuestra madre, y si tú lo honras, te irá bien y serás de larga vida sobre la tierra. Es lógico, escúchame, si tú deshonras a tu padre y a tu madre, va a tener consecuencias. ¿Sabe qué podemos decir? Porque si obedecer a tus padres, honrar a tus padres, tendrá la promesa de que te irá bien, debemos concluir que si usted no honra a sus padres, a ti te va a ir mal.
Juan Calvino fue un teólogo del siglo XVI y él decía: el que no honra a sus padres no es un humano, es un monstruo, decía. Dios pone a nuestros padres para que nosotros aprendamos la sujeción a Él. Lo bueno es que hay recompensa. Dios honra cuando usted honra a sus padres. Dios honra cuando usted respeta a sus padres. Sí, te estoy hablando a ti, jovencito. Porque hoy día no solamente se tolera el irrespeto de los hijos a los padres, hoy día se aplaude eso. Es irracional que usted no honre a sus padres. Disculpe esta palabra, pero es estúpido que usted no honre a sus padres. Son ellos los que te trajeron a este mundo. Y Dios los está usando a ellos para tu bienestar. Tres, ¿por qué es que tengo que obedecer a mis padres? Sencillamente, porque honrar a tus padres y obedecerlos glorifica a Dios. Eso es lo que nos dice el texto de Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué, Pablo? Porque esto le agrada a Dios. Y eso debería ser el fin de la discusión. Ahora usted dirá, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa lo que el profeta Isaías decía, que usted fue creado con un propósito. El propósito por el cual Dios te creó es para que tú glorifiques a Dios. Tú fuiste creado por Él, pero fuiste creado para Él. La razón por la cual usted debe sujetarse y honrar a sus padres es porque a través de su sujeción y a través del respeto que le das a tus padres, usted está honrando y usted está glorificando a Dios, que al fin y al cabo es la razón por la cual usted existe. El libro de Efesios, el libro de Primera de Corintios, el libro de Colosenses, todos ellos apuntan a hacer las cosas para la gloria de Dios. El mismo Colosenses, capítulo 3, en el versículo 23, que seguramente llegaremos en las próximas semanas, escuche lo que dice: y todo lo que hagáis. Yo creo que estos son de los textos que deberían estar en nuestras paredes y en las camisetas que tenemos. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Qué significa, Pablo, todo lo que yo hago, todo lo que usted hace? Incluyendo mi sujeción a mis padres, yes, incluyendo la sujeción a los padres. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si todos los creyentes, número uno, en todo momento viviríamos de acuerdo a esta norma de vida, nuestra vida sería infinitamente diferente. La razón por la cual usted debe honrar a sus padres es porque eso honra y glorifica a Dios. Ahora, estoy consciente de que más de uno estará diciendo, callado, mientras me está escuchando, diciendo, lo que pasa es que tú no conoces a mis padres. Y sabe que es cierto, yo no conozco a sus padres, pero Dios sí. Y el Dios que sí conoce a tus padres inspiró el versículo 20 del capítulo 3 del libro de Colosenses. Entiendo, ¿ok? Yo entiendo que para un hijo que vive en una casa donde papá y mamá todo el tiempo pelean, se puede tornar difícil. O es difícil si tus padres lo único que hacen contigo es corregirte. Es como que no hay afecto, no hay cariño, no hay palabra de afirmación. Lo único que hacen mi papá y mi mamá es corregirme, y están buscando que yo me equivoque para corregirme.
También entiendo, niño, adolescente, joven, que quizás hay una posibilidad de que tus padres que vienen a la iglesia son unos aquí y otros en casa. Yo entiendo también eso. Entiendo que ellos, o tu papá o tu mamá, te reclama algo que ellos mismos no hacen. Y tú encuentras y tú dices, wow, pero mi papá es otro cuando está en la iglesia. Y cuando llega acá es un monstruo. Es chévere con todo el mundo, pero aquí es lo más amargado que hay. Yo entiendo que ese puede ser tu caso. Entiendo que algunas veces nosotros los padres podemos pecar de irracionales o de excesivos al momento de corregir y disciplinar a nuestros hijos. Pero nada de eso es excusa para ustedes honrar a sus padres. Porque si hubo alguien que tuvo esa razón como un motivo para desobedecer a sus padres, era Jesús. Jesús, siendo perfecto, tuvo padres imperfectos. ¿Y usted sabe lo que dice la Biblia? Que Jesús estaba sujeto a ellos. Si hubo alguien que podía decir, mira, lo que pasa es que mis padres son los más imperfectos que hay, qué difícil es sujetarme a ellos, fue Cristo. Sin embargo, siendo Cristo perfecto, con padres imperfectos, y que quede claro, la Virgen María era imperfecta, era una humana como cualquiera de nosotros. Y José también imperfecto, no obstante, él se sujetó. ¿Sabe por qué? Porque sujetarse a los padres es un acto de obediencia que glorifica a Dios, que honra a Dios. Este es el argumento de Pablo. Para Pablo, la única motivación que usted debería tener para honrar a sus padres es que honrar a sus padres glorifica a Dios. Quiero terminar con una pregunta, o con varias preguntas. Quizás usted dice, ¿y por qué a mí no me interesa glorificar a Dios? ¿Por qué eso de honrar a Dios a mí no me motiva? ¿Por qué cuando alguien dice, esto tienes que hacerlo porque esto glorifica a Dios, por qué a mí eso no me llama la atención? Quiero ayudarte y quiero darte una respuesta. Si glorificar a Dios no te interesa, si honrar a Dios, agradar a Dios, no es lo que te mueve, lo que te motiva, te voy a explicar por qué eso es así. Y es porque de acuerdo a la Biblia, tú estás muerto en tus delitos y pecados. La razón por la cual no te motiva a glorificar a Dios es porque estás ciego. Tu corazón está inclinado hacia el mal y eres esclavo del pecado. Esa es la razón por la cual no te llama la atención glorificar a Dios. Ahora debo decirte una cosa. Si ese es tu caso, si esa es tu situación, hay algo más terrible que eso. Que un día todos los hombres vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Y ese día, todos aquellos que no están en Cristo serán hallados culpables de sus pecados y pagarán una eternidad separados de Dios. ¿Qué debe suceder para que eso cambie? Para que eso cambie, si estás muerto es que Dios te tiene que dar vida. Si estás ciego es que Dios te tiene que dar luz. Si tu corazón está inclinado solamente al mal, Dios tiene que cambiar tu corazón. ¿Qué ha hecho Dios para eso? Lo que ha hecho Dios para eso es enviar a su Hijo Jesucristo a vivir la vida perfecta que Él vivió, a morir por los pecados del pecador. Él fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. ¿Para qué? Para que abriera un camino para volver nuevamente a Dios. La razón por la cual no despierta ningún interés la gloria de Dios es porque necesita salvación.
Y lo que usted está supuesto a hacer para que eso cambie es primeramente arrepentirte de tus pecados, reconocer que le has fallado a Dios, reconocer que necesitas un Salvador y debes poner tu confianza en Jesucristo para el perdón de tus pecados, para la salvación de tu alma y para el regalo de la vida eterna. Lo que usted debe hacer, querido amigo, que no le interesa arrepentirte de tus pecados, porque solo una persona con un nuevo corazón, solo una persona viendo su verdadera necesidad, puede vivir una vida que glorifica y honra a Dios. Es mi oración que Dios, a través de su Espíritu Santo, te revele a Jesucristo y te ayude a ver la gran necesidad que usted tiene y que te ayude a ver lo suficiente y buen Salvador que es Jesucristo. Hay gracia en Jesucristo, amigo, amiga. Hay perdón en Jesucristo. Usted no tiene que vivir separado de Dios. Usted no tiene que permanecer como un enemigo de Dios. Ya Cristo ha provisto esa puerta. Es estrecha, es angosta, es cierto, pero es una puerta y es la única puerta que Dios ha provisto para estar en una relación correcta con Dios y vivir una vida que agrada a Dios. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Vamos a orar.